Bueno, y continúa el debate en relación al proyecto de ley que despenaliza el aborto en 3 causales. Desde el gobierno llamaron a generar una discusión sin descalificaciones. Para profundizar en este tema, vamos a conversar a esta hora con la diputada del Partido Radical Socialdemócrata, Marcela Hernando. Diputada, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Además, usted es miembro de la Comisión de Salud. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Sí, efectivamente, como tú lo dices, soy miembro de la Comisión de Salud. Además, soy la única mujer del Partido Radical Socialdemócrata y el tema está absolutamente en la palestra. Sí, diputada, efectivamente es un tema que ha cruzado desde el día en que se presentó este proyecto de despenalización del aborto y ha tenido distintos bemoles en el tono de la discusión. La ministra ha hecho un llamado a que sea un debate serio, un debate con altura de mira. Sin embargo, hasta la semana pasada, en que estábamos muy ocupados de este tema, el debate había caído en tonos, en términos, en descalificaciones. ¿Qué es lo que espera usted a partir de marzo, cuando ya empiece el debate en las comisiones precisamente? La verdad es que es un tema demasiado serio como para banalizarlo. Y lamento que haya habido esos comentarios tan descalificatorios de algunos de nuestros propios colegas. Y yo creo que bien arrepentidos están, pero algo pasó por sus cabezas cuando dijeron lo que dijeron. Entonces, he escuchado además de muchas mujeres la molestia a propósito de esto. Yo espero un debate que sea constructivo. De verdad, en lo personal, yo soy médico y a mí me interesa mucho algunos temas bastante técnicos, porque yo diría que hay 2 de las 3 causas sobre las cuales existe bastante consenso y que son la inviabilidad fetal y que tiene que ver también con el pronóstico de la madre, cuando la mamá tiene una enfermedad y no es posible que soporte ese embarazo. Y en ese sentido, la tercera causa, que es la de violación, es la que se hace más controvertida, y sobre eso, en lo personal, tanto profesional como siendo mujer, como habiendo tenido hijos, mi preocupación fundamental es definir la edad gestacional en la cual vamos a estar hablando de que es posible interrumpir ese embarazo, que de todas maneras tendría que ser por una decisión de la madre. ¿Qué semana a usted le parecería, como médico, como mujer, como mamá, razonable interrumpir un embarazo en la eventualidad de la causal de violación? Es súper complejo porque en realidad las ciencias médicas han evolucionado, pero existe consenso de que las células comienzan a diferenciarse desde el principio, pero los órganos se demoran un poquitito más. Recién a la 8ª, 9ª semana ya están un poco más diferenciados. Y el tema de las 12 semanas es porque hasta ese momento el feto es muy chiquitito. Y por lo tanto el hacer el procedimiento no impone un riesgo mayor para la mamá. Y cuando a partir de las 12 semanas empieza a crecer mucho más y por lo tanto es riesgoso para la madre el soportar el procedimiento. Entonces ese es un factor. Y en ese sentido, diputada, para la mamá es más, entre comillas. Sí, en ese sentido tengo una duda, pero no es más peligroso, porque se ha planteado que para las menores de edad, menores de 18 años, se pueden aumentar las semanas, incluso hasta la semana 18. En ese sentido, no es una contradicción, porque son niñas, en el fondo, que tal vez sufran más riesgo a mayor número de semanas de gestación. Lo que tú dices es cierto, y estoy siendo bien transparente para decirte cuáles son mis propias dudas. ¿Por qué? En el caso de las niñas, lo que ocurre es que conocemos en lo social muchas niñas vulnerables que son violadas en el entorno familiar. Y que normalmente estas niñas no dan aviso ni constatan su embarazo hasta muy avanzado Entonces, cuando es una situación trágica, y por eso que todo el mundo habla de que esto hay que analizarlo caso a caso, es por esa razón, es porque normalmente nos vamos a dar cuenta que una adolescente está embarazada cuando ya está mucho más avanzado.
Diputada, en términos legales y en términos legislativos, ¿cómo se va a realizar el debate? Porque está radicado políticamente en el CERNAM, sin embargo, la Comisión de Salud y el Ministerio de Salud también tienen mucho que ver. ¿Cómo van a trabajar de manera mancomunada? ¿Cómo empieza esta discusión ya en la práctica en el tema legislativo? No se ha planteado que tengamos que fusionar algunas comisiones. Por ahora es un proyecto que vamos a ver en la Comisión de Salud. Y si es necesario que la vean en otra comisión, va a pasar indudablemente de una comisión a otra comisión hasta que logremos consensuar algo o cada uno logre formarse una opinión en conciencia. Y como te digo, en lo personal, fundamentalmente sobre esta tercera causa. Y yo diría que estas dudas que yo tengo y que tienen otros son transversales, son bastante transversales y no tienen que ver con partidos políticos. O sea, yo he hablado incluso con personas que desde el punto de vista de la religiosidad son bastante creyentes, pero que son profesionales de la ginecología y ellos también manifiestan que tienen certeza respecto de algunos como la inviabilidad fetal. Ahora, en ese sentido, teniendo algunas dudas sobre algunas de las tres causales, ¿es posible que este proyecto se pueda votar dividido en cada una de las causales y no como paquete? Sí. O sea, de hecho yo lo interpreto así que como gesto del Ejecutivo lo hemos visto muy bien, por lo menos mi bancada, el que el Ejecutivo lo haya ingresado por separado las tres causales y que de esa manera cada uno pueda votar en conciencia cada uno de ellos. Pero también hacer mención, yo creo que uno no puede pasar por este tema sin tener en cuenta que nuestra sociedad nos pide a gritos legislar sobre este tema. No podemos ser uno de los 4 países del mundo que no tenemos una normativa al respecto y que además estamos hablando de despenalizar una situación que existía cuando yo estudié medicina. La situación era la que queremos tener ahora y por lo tanto no es un retroceso, sino que hay que mirarlo también como una necesidad de la sociedad, porque además los legisladores no le podemos imponer a las decisiones a las personas. Y este es un caso en el cual las mujeres, las madres, tienen que decidir. Diputada, ¿cómo ve usted que dentro de la democracia cristiana, que va a tener elecciones internas el próximo mes de marzo, se haya una propuesta de unir la elección de la mesa con la postura sobre el aborto? ¿Qué le parece a usted ese tipo de decisiones y ese tipo, digamos, a lo mejor algunos lo pueden interpretar como una presión? A ver, yo lo siento como una decisión autónoma de un partido y por lo tanto no quisiera opinar respecto de sus decisiones. Sin embargo, a mí me parece, desde mi punto de vista, si a mí me ofrecieran un plebiscito, yo creo que no es necesario hoy día. Nosotros sabíamos desde que hicimos campaña para estas elecciones en las que fuimos electos, que este tema estaba dentro de la agenda y que lo íbamos a tratar. Eso como primera cosa y por lo tanto ahora no nos podemos desconocer el que estaba en la agenda. Y por otro lado también siento que cada uno de nosotros tiene que hacer un trabajo serio de escuchar a todo el mundo. Para eso son las comisiones, para ese debate, para escuchar y debatir las ideas respetuosamente y luego de eso formarnos una opinión en conciencia. Yo creo que un plebiscito puede tentar además a las personas que tienen una posición definida, aun cuando fuera minoritaria. Si ellos se presentan más a votar, van a inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Entonces, a mí me parece que esto es un tema que hay que debatir toda la sociedad. Siendo además un tema que estaba planteado en el programa de gobierno, ¿le parece, como han planteado algunos sectores, que hay un compromiso radical con aprobar este programa más que con este proyecto en específico? A ver, la bancada radical, si a eso te refieres, ha votado porque está convencida de estas cosas y porque además por tradición y por convicción
somos personas que somos respetuosas de la libertad de pensamiento y de la expresión de todas esas libertades dentro de una sociedad. Así es que siempre nos vamos a jugar por eso y no me cabe duda que el consenso de la bancada va a ser uno solo. Estamos comprometidos con el programa y podemos tener algunas objeciones de conciencia con alguno u otro tema, pero como te digo, son temas a debatir para formarnos nuestra opinión sólida, y ya te expresé cuáles son mis dudas desde lo técnico, desde lo médico y desde lo humano. Doctora, y además como médico se lo quiero preguntar el tema de la objeción de conciencia. ¿Qué le parece a usted que esté contemplado en el proyecto, pero que haya algunas instituciones que lo han tomado de una manera institucional más que personal? Mira, la objeción de conciencia pareciera que solamente algunos tienen derecho a tenerla, porque cuando tú piensas en la realidad de Chile y piensas en la ruralidad, piensas en el sur, piensas en el norte, ¿quién en un lugar donde ni siquiera tiene la elección de un establecimiento de salud va a poder resistir el que haya o no haya objeción de conciencia? Ahora, en lo personal, cuando existe disponibilidad de que esa persona pueda consultar a otros profesionales, yo tendré la responsabilidad legal de derivarlo si es que yo tengo objeciones de conciencia. Pero habrá lugares geográficos donde este tema va a ser bastante controvertido. Diputado, ¿usted cree que efectivamente este proyecto recoge las necesidades, digamos, y las causales por las que hoy se necesita una despenalización del aborto? De verdad que sí, porque si bien es cierto, nosotros tenemos unos buenos indicadores. Hoy día, en estricto rigor, y te voy a contar un caso que lo supe de un ginecólogo cercano. A las 12 semanas se supo que el feto era inviable porque tenía malformaciones cardíacas, tenía malformaciones del sistema nervioso central, de los riñones, etcétera. Y sin embargo fue necesario, porque está penalizado, el mantener ese embarazo hasta las 35 semanas y ese bebé nació y murió de inmediato. Entonces ese ginecobstetra decía, si esto no estuviera penalizado, yo habría interrumpido ese embarazo a las 12, 14 semanas, obviamente con la decisión de los padres. Muy bien, diputado. Ahí uno tiene que hacerse cargo de lo que significa estar embarazado hasta el término de un embarazo. Muy bien, diputada, le queremos agradecer este contacto a esta hora con CNN Chile. Sin duda que vamos a seguir conversando porque el debate recién se inicia. De hecho, ni siquiera se ha iniciado en términos legislativos todavía. Vamos a seguir conversando, así que queremos agradecerle esta disposición y por supuesto que en marzo retomamos el contacto ya en materias más específicas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti, Matilde.